Gracias. Gracias, equipo. Son como mi familia. Me cuesta mucho no estar acá con ellos. Emma, ¿te puedo pedir que no te vayas? Que te quedes acá conmigo. Acompáñame porque no quiero estar solo. ¿Cómo están? ¿Pueden tomar asiento? Tranquilos. Que yo esté acá arriba es la prueba cabal de que Dios hace milagros. Le quiero dar gracias a los líderes. Pastor Marcelo, muchas gracias por la oportunidad. También quiero bendecir al pastor Rafa. Oramos por vos, Rafa, que nos estás viendo seguramente. Me dijo que oráramos por él porque supuestamente ya tiene pasajes para volver y oramos para que pueda volver junto con Aide, con la pastora. Así que oramos por ellos. El mensaje que hoy traigo, yo lo titulé El Regalo, pero por una simple razón. Antes de comenzar el mensaje y transmitirte lo que quiero, lo que creo que Dios me dio para hablar con vos, quiero contarte una pequeña anécdota de mi vida, que le va a dar un poco de base a lo que quiero transmitirte hoy. Más o menos a la edad de 5 años, cuando yo tenía unos 5 años más o menos, yo nací el 14 de octubre. Y vieron que el 14 de octubre, unos días después, es el Día de la Madre. Entonces mi mamá siempre me dijo, vos fuiste mi regalo el Día de la Madre. Encima yo soy el primero, entonces justo nací yo y vino el Día de la Madre. Entonces, cuando yo tenía más o menos 5 años, mi papá, los cuales hoy están acá, gracias a Dios porque trajiste a mi papá, ahí está mi papá y mi mamá. Mi papá me acuerdo que me regaló patente 5 pesos. Y en el año 98, 5 pesos eran como $5 más o menos. Hoy si le das $5 a un nene es una fortuna. Pero me acuerdo que me dio 5 pesos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo existía, ¿cuántos se acuerdan? El todo por 2 pesos. ¿Se acuerdan que existía ese, el todo por 2 pesos? Y yo iba a comprar y ibas a comprar y realmente comprabas todo por 2 pesos. Era impresionante. Entonces yo fui con mis 5 pesos y dije, ok, mi papá me regaló esto, le voy a hacer un regalo a mi mamá. Imagínense. Y le quería regalar a mi mamá algo por el Día de la Madre. Entonces dije, tengo estos 5 pesos, voy a invertirlos en un regalo para mi mamá. Ok. Fui con mi mejor amigo de ese momento, Horacio. Nació viejo Horacio porque le pusieron ese nombre, el Horacio. Así que le dije, Horacio, vamos a comprarnos. Me acuerdo que fuimos en las bicis, llegamos y yo me acuerdo que en mi cabeza estaba de que a mi mamá le encantaban los jarrones. Le encantaban los jarrones, le encantaban las cosas brillantes. Entonces yo dije, bueno, le compro un jarrón, algo así, un jarroncito. Ok. Vi por las góndolas, todo eso. De repente encuentro un jarrón hermoso, colores tremendo, todo. Salía, me acuerdo que como 3 pesos. Y yo dije, uff, con esto quedo como un Gardel. Agarro el jarrón, voy chiquito, lo compro, se lo pongo a la señora, le pago así todo. La señora me veía, era así, era muy chiquito. Pasa que es difícil pensarlo porque yo vengo del interior y en el interior vengo de un pueblo que es así chiquito. Entonces, no andábamos solos en la calle, no pasaba nada. Y me acuerdo que lo guardé, el regalo, lo llevé con tanta emoción. Llego a casa y llega el domingo, me acuerdo que yo cumplí un viernes, llega el domingo y cuando llega, apenas me levanto, voy y ¿qué hago? Se lo doy a mi mamá el regalo. Le digo, mamá, feliz día mamá, mirá lo que te compré. Y mi mamá, súper emocionada, imagínense una mamá con su nene de 5 años, agarra y dice, abre el paquete. Y cuando lo abre, dice, dice, qué lindo lo que... ¿Saben lo que le había comprado, hermano? Le había comprado un jarrón que era un sol azteca enorme, que tenía una planta de marihuana adelante tremendo y tenía todo un símbolo astrológico por afuera. Eso lo había comprado. Yo no tenía ni idea. Y mi mamá me agarra y me dice, ok, me empezó a explicar y me dice, Emma, nosotros no creemos en esto está mal, vamos a tener que ir a devolverlo. No saben cómo se partió mi corazón, hermano. Me acuerdo hasta hoy. Me acuerdo que se partió mi corazón porque era mi regalo. Era mi regalo. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque yo creo que siempre creo que en nuestra vida
hemos estado tratando de hacer cuando nos convertimos, cuando llegamos al Evangelio y Dios se nos revela en nuestra vida, Jesucristo se nos revela en nuestra vida. El mejor regalo que nosotros le podemos hacer a las personas es predicarle justamente el regalo que Él nos dio, que es el Evangelio. Es llevarle el Evangelio a una persona. Pero muchas veces, por falta de conocer a nuestro Padre, quizás estamos dando regalos que no son los correctos. Y hoy voy a tratar de explicar un poco eso porque me pasó toda mi vida. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que, por ejemplo, salimos a evangelizar y de repente cuando salimos a evangelizar hablamos con alguien y esa persona capaz nos habla medio fuerte y nosotros nos ofendemos y en vez de terminar dándole amor terminamos discutiendo con la persona? Y es totalmente lo contrario a lo que Jesús hacía. Pero esa no tiene que ser algo que nos incomode. Creo que el mayor error por ahí de la iglesia occidental es no entender de que nuestro Dios es un Dios judío. Jesús es un Dios judío. Y Él viene de un contexto oriental. Y hay algo que a mí me atrapó mucho, que fue entender lo que significa padre para un hebreo. La palabra padre, para nosotros, generalmente nosotros la asociamos con protección, con un padre, bueno, ¿no? Un padre que nos tiene que llevar alimento, que nos mima, que nos protege. Esa es algo, o por lo menos a mí me enseñaron, que esa es la figura de padre. Pero para los hebreos es algo muy distinto. El padre para los hebreos es el maestro, es su maestro. Porque en la escuela judía, la escuela era la casa. Entonces cada vez que en la Biblia habla de padre, ellos más están hablando de maestro que de un padre que me mima y me da todo. Y cuando nosotros, cada vez, por eso entendemos cuando Jesús dice, yo hago lo que mi Padre me dice. Yo me muevo a través de la voluntad de mi Padre. Cambiar este paradigma de pensamiento es clave. Porque nosotros, Dios te adoptó, pero debemos entender de que Dios es más nuestro maestro que nuestro Padre que nos mima. Por eso debemos buscar su guía. Debemos buscar su guía. Entonces yo quiero leer un par de pasajes en los cuales, antes de hablar de lo que quería hablar, quiero mostrarte algo. Isaías 45, que creo que si lo pasan por acá. Isaías 45, 7, dice, yo soy es algo difícil de entender. ¿Y vieron esa frase, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno? ¿Se acuerdan de esa frase? Es bastante conocida. Pero ¿realmente entendemos esto? Casi siempre cuando decimos esto pensamos que Dios es bueno a pesar de las cosas malas, a pesar de las cosas que nos pasan. Pero quiero decirte que Dios prueba su bondad también en y a través de las cosas malas. Esto es clave. En y a través de las calamidades, Él prueba las cosas malas. Por eso Él dice, yo formo la adversidad, yo creo la adversidad y creo la paz. ¿Y qué teología tenemos acerca de Dios? Tenemos el entendimiento del Dios que no solamente permite las tinieblas, sino que también las crea. Tenemos entendimiento del Dios que no solo le da permiso a Faraón de oprimir al pueblo de Israel, sino que también creó a Faraón para que oprima al pueblo de Israel. Tenemos el entendimiento realmente de lo que para Dios es bueno. Y 1 Corintios 2, 1, 9 es un pasaje de Pablo en lo que él explaya un poco más esto. Y si lo tienen ahí para pasarlo, 1 Corintios 2, del 1 al 9. Dice, esto es Pablo, es una carta a los Corintios, dice, yo mismo... Acá no te vas a dar. Ahí está. Dice,
visible, o sea, el físico. Él separó los dos mundos y dijo que el mundo de las ideas, el mundo que no se ve, el mundo de las verdades escondidas, para llegar a esas verdades escondidas solamente se llegaba a través de la razón. Solamente a través de la razón. Entonces Pablo sabía esto. Y lo que hace acá es sacar ese paradigma griego de pensamiento de no, muchachos, la fe en Cristo Jesús no es a través de la razón. La fe en nuestro Jesús no es a través de la razón. Es a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que transforma una vida. Fíjense esto. Aristóteles, Platón, Sócrates vivieron 400 años antes de Cristo y fundaron un montón de cosas. Es más, ellos creían que iban a cambiar toda la historia. Pero de repente vino un carpintero de 30 años que contaba parábolas y traía verdades así de chiquitas, y ese carpintero, con un ministerio de 3 años y medio, partió la historia en dos. Ese carpintero. Y eso me habla, ¿por qué Jesús partió la historia en dos? Porque Él hablaba verdades con un espíritu mayor. Y ese era el Espíritu Santo. Y quiero que pases a versículo 6, por favor. 1 Corintios 2, 6. Dice, jamás se lo imaginó. Él pensó que estaba matando a Dios. Pero Isaías 53:10 dice que con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y hay otra versión que dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo va a formar parte del buen plan de Dios aplastar a su Hijo? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser eso algo bueno? Pasa que la cruz por sí sola no puede ser buena. Pero cuando mirás el fruto y lo que Dios obró por medio de la cruz, ahí te das cuenta por qué fue buena. Antes, para el ejército romano, un símbolo de cruz para los hebreos era muerte. Era como poner una calavera en un lugar, símbolo de muerte. Pero Jesús transformó esto y hoy cada vez que vos ves una cruz, ¿qué es? Esperanza. Cada vez que nosotros vemos una cruz, nos las colgamos del cuello y todo, eso es esperanza. Jesús transformó eso. Jesús puede transformar una pérdida tuya en algo de esperanza. Jesús puede transformar un problema tuyo en algo distinto. Jesús puede transformar todo lo que esta pandemia te ha robado en un nuevo conocimiento en su persona, en algo nuevo. ¿Cómo vas a conocer a un Dios consolador si nunca necesitas ser consolado? ¿Cómo vas a conocer a un Dios que perdona si nunca tuviste que ser perdonado por nada? ¿Cómo vas a conocer a un Dios proveedor si nunca te falta nada? ¿Cómo? Hermano, a veces Dios tiene que sacudirnos un poco porque no te preguntes más por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Esa es la clave. Dios permite que pasen las cosas simplemente por tu libre albedrío. Porque Él no puede meterse en tu vida y decir, bueno, de ahora en adelante vos movés así, te movés de esta manera. Una relación se basa en algo que yo elijo con la otra persona. Cuando uno se pone de novio con alguien y uno se casa, siempre existe la posibilidad de que esa persona me sea infiel, de que esa persona me falle. Eso es una relación real. Y Dios quiere tener una relación real con vos. Por eso a veces Él permite de que te falten cosas para que te des cuenta de que sin Él no sos nada. Por eso a veces permite eso. Entonces, yo quiero hablarte de algo que es clave, que es el Evangelio completo. Y el Evangelio completo se trata de 3 cosas. Nosotros sabemos mucho del Jesús que era, pero sabemos bastante poco del que es y mucho más poco del que viene.
del Jesús que viene. Y el Evangelio completo, en Gálatas 1, Pablo habla y dice, si alguien predica otro evangelio, si se presenta un ángel, cualquiera que se presente predicando otro evangelio que no sea el que nosotros vivimos, sea maldito. Yo no entiendo por qué en 2000 años hemos licuado tanto el evangelio. La otra vez escuché una prédica en donde decían que hay más de 33.000 denominaciones distintas del cristianismo. 33.000. ¿Cómo en 2000 años sacamos 1000 denominaciones distintas por cada año que Jesús estuvo en la tierra? ¿Cómo lo hicimos? Y este evangelio del reino, dijo Jesús, será predicado hasta el fin del mundo, y entonces vendrá el fin. En Mateo 24. Pero ¿cuál es el evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio completo? Y una de las cosas prácticas es buscar en la palabra textos sencillos en donde se explique el evangelio completo. Por ejemplo, yo quiero decirte algo. Cuando vos le predicás a alguien el evangelio, no le tenés que decir, el evangelio no es una buena sugerencia. El evangelio no es un buen consejo. El evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia. Y una noticia es tan buena por cuanto una noticia se vuelve buena cuando había otra noticia que era muy mala. O sea, una noticia mide su nivel de buena, se podría decir, por la noticia mala que había. ¿Y cuál era la noticia mala? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios cuando entró el pecado. Esa es la noticia mala, muy mala. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Ok. Imagínate, Daniel, esto lo vi en un ejemplo que es muy práctico. Imagínate, Daniel, que de repente te llama la FIP y te dice, Daniel, tenés una deuda de 10 millones de pesos. Tenés que pagarlo para mañana, si no te quitamos todo. Te quitamos, si tenés auto, el auto, te quitamos la moto, lo que tengas, te quitamos la casa, te quitamos todo, te dejamos en la calle. Mañana tenés que pagar 10 millones de pesos. Vos seguramente te vas a querer morir por esta noticia. Más de uno se quiere morir. Y de repente, apenas cortan, te llama otra persona y te dice, Daniel, no me conoces, pero yo he decidido pagar tu deuda. No te preocupes, ya la pagué. ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? Es una muy buena noticia. Pero la mayoría de nosotros lo que hace es, gracias, y cortamos la llamada. Pero aún hay más, Daniel. Esa llamada sigue y dice, Daniel, quiero contarte que además de que pagué tu deuda, yo soy un rey, y soy un rey real. Y he decidido que formes parte de mi familia. Mi padre te quiere adoptar y quiere de que vos formes parte de mi plan en la tierra. Y no solo eso, Daniel, sino que además de que pagué tu deuda, te adopté en mi familia real, porque nuestro Dios es un rey real que viene físicamente real a la tierra. Dice, tengo una herencia para vos, que es aún más grande de la deuda que pagué. ¿Eso es una mejor noticia o no es una mejor noticia? Eso es una mejor noticia. Y eso es el evangelio completo. No solamente habla de lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, sino de lo que Él hace hoy y de lo que Él hará cuando Él vuelva a buscar a su iglesia. Porque, mi hermano, si Él dijo que venía y vino y después prometió volver, Él es fiel y justo para cumplir su promesa. Y Él va a volver. Él va a volver a restaurar todas las cosas. Él va a volver. Entonces, la buena noticia completa es lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Y miren esto, Apocalipsis 1, del 5 al 8. Quiero que lo leamos. Apocalipsis 1, 5. Dice, y de parte de Jesucristo, dice el tu vida. A causa de que te amó, vino y te salvó. Ahora el versículo 6
es el presente, porque dice, hoy a vos Él te hizo rey y sacerdote para que vos seas sacerdote en tu hogar, seas sacerdote en tu lugar de trabajo. ¿Qué es un sacerdote? Una persona que conecta la voz de Dios con el cielo, con la tierra. Eso es un sacerdote. El sacerdote le daba al pueblo lo que Dios quería transmitirle a las personas. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes a todos. No es necesariamente predicándole en tu trabajo, hablándole de Jesús directamente, sino de... ¿Saben lo que es el discipulado? El discipulado, además de hablar de Cristo y discipular a una persona en la Biblia, el discipulado es hablar verdades de Dios. Cuando vos hablás y le decís, che, cuida tu matrimonio, porque está buenísimo esto, vas a ver que vas a tener recompensa, eso estás discipulando a un compañero de trabajo. Cuando vos das un buen consejo basado en las Escrituras y no necesariamente nombrás a Dios, estás discipulando a esa persona. Eso es lo que hacía Jesús todo el tiempo. Entonces, y el versículo 7 dice, miren que vienen las nubes y todo... Ese es el Evangelio eterno. Entonces, amén. Si vamos a hablar un poco de lo que Él era, Él creó todas las cosas por su voluntad. El propósito eterno de Dios es familia. Dios siempre fue familia. Siempre fue Padre, siempre fue Hijo y siempre fue Espíritu Santo. Y Él dijo, che, está tan bueno esto que tenemos entre nosotros que quiero que más lo compartan. Es familia. Él es un padre y cada vez quiere más hijos. Por eso es que Satanás odia todo lo que Dios ama. Por eso es que lo primero que ataca generalmente Satanás es a la familia. Es lo primero que ataca. Ataca a los hijos, ataca la relación entre los padres, destruye familias, a él le encanta eso. ¿Qué es lo que más Dios ama? Entonces, cuando nosotros tenemos este entendimiento, decimos, no, yo no voy a dejar que Satanás destruya a mi familia, porque Dios ama esto. Te tenés que fortalecer en eso y entender de que el propósito máximo de Satanás es justamente destruir la base de una casa. Hay un estudio que se hizo, me acuerdo que en Estados Unidos, en donde ponían a 10 chicos de familias disfuncionales, 5 y 5 de familias funcionales. Y era impresionante cómo los que tenían familias funcionales eran mucho más humildes, o sea, para salir a la vida, eran mucho más agradecidos y a la vez también se habían proyectado más en su vida y sabían, por ejemplo, decir palabras claves como por favor, gracias. O sea, eran personas que realmente tenían como un proyecto de vida. Y las personas que venían de familias disfuncionales, los chicos generalmente eran personas con tendencias adictivas, habían tenido muchos problemas en su vida, escolares, etc. Que esto no quiere decir de que si salís de una familia disfuncional vas a ser así, porque Cristo obviamente transforma y Pablo dice, el apóstol dice, Él nos ha hecho nuevas criaturas y Él te hizo nueva criatura. Y si tu familia, quiero decirte, fue disfuncional, quédate tranquilo que cuando entraste a la familia de Dios, la familia del Padre y de Jesús, tu hermano mayor, es la familia más funcional de todas. Así que ya no tenés excusa. Es la mejor familia que puedes tener. Y para explicar un poco esto que el que era, antes de la fundación del mundo, Él ya había preparado a su Cordero. Cuando Él crea al hombre, antes de la fundación del mundo, ya tenía preparado a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque, como te dije antes, Él, para tener una relación real, uno necesita tener libre albedrío, libre decisión. Entonces, Él dijo, ok, yo los voy a crear con libre decisión. Porque lo más maravilloso de Dios es que nosotros podemos elegir amarlo, en qué nivel amarlo, y
podemos elegir también no amarlo. Y él dijo, ok, ellos pueden elegir amarme, pero si en algún momento fallan, yo tengo la solución, tengo a alguien. Porque si ellos, a través de ese cordero, si aceptan a ese cordero, nada nos va a separar. Nada nos separará. Y eso es lo que explicaba Pablo. No existe demonio, no existe potestad, no existe hombre que pueda separarte de Dios, que pueda separarte del amor de Dios, cuando vos lo aceptás a través de Cristo Jesús. Eso es lo que Él era. Juan el Bautista en Mateo 3 lo vio. Cuando él ve a Jesús venir, dice, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba diciendo, ese es el Cordero de Génesis 3, el de la promesa. Ese es el Cordero. A través de él se quita el pecado del mundo. O sea, lo que Juan vio, no solamente vio al que iba a morir en la cruz, sino que vio al Cordero que quita el pecado, que lo rae, el que estaba planeado antes de la fundación del mundo. A ese vio. Ese era el Cordero. Y el que ama a Jesús, ama su historia completa. Esto no se trata de si uno está de acuerdo, si no está de acuerdo, no se trata de lo que yo diga, sino de que la Biblia habla de que debemos amar su historia completa. El que era en la cruz, el que es hoy y el que viene. Debemos amarlo, debemos amar su historia completa. Y yo, para ir terminando con la parte del que es y el que viene, el que es hoy, hermano, debemos creer lo que Él hoy está haciendo. Porque hoy en día hay cristianos que viven solamente con el que era, pero nunca sanaron a un enfermo, nunca liberaron a un endemoniado, nunca hicieron un discípulo. Y eso es parte del Cristo que es hoy. Un ejemplo práctico del Cristo, del que es hoy, son los 5 ministerios, por ejemplo, dados en Efesios. Los 5 ministerios, ¿cuáles son los 5 ministerios? Maestro, apóstol, pastor, evangelista y profeta. Esos son los 5 ministerios. Los 5 ministerios son Jesús dividido en 5. Porque el profeta es la pasión que tenía Jesús por escuchar la voz de Dios y cómo Él escuchaba la voz de Dios. El maestro es la sabiduría que tenía Jesús. En tener ese ministerio en nuestro corazón nos hace tener la sabiduría de Jesús. El ministerio de evangelista es la compasión que Jesús tenía por las personas. El ministerio de pastor es el carácter que Jesús tenía. Y discipulando a las personas. Discipulando a personas difíciles. Y el ministerio de... ¿Cuál me falta? No, el de maestro no. Me falta otro. No. El de apóstol, gracias. El de apóstol nos da la madurez. Entonces, el de apóstol nos da la madurez. El de pastor nos da el carácter. El de profeta nos enseña a escuchar la voz de Dios, la pasión que Jesús tenía. El de evangelista nos da la compasión de Dios. Y después el último, otra vez se me fue. Y el de maestro nos da la sabiduría de Dios. Es Jesús dividido en 5. Por eso debemos tenerlo en nuestra vida. Debemos tener... Hay algunos que tienden a ser más maestro, más evangelista, etc. Pero siempre tienen que estar los 5 rondando en nuestro interior. Y en la iglesia también. Eso es lo que Él es hoy. Y lo que Él va a hacer es que literalmente Él viene para una boda con nosotros. Él se va a casar con su iglesia. A veces, por ser occidentales, no entendemos el contexto judío, pero una persona en Israel, cuando se iba a casar con otra persona, la cultura habla de que el esposo desposaba a su novia y después se iba para preparar la casa. Generalmente tardaba un tiempo, pero él legalmente ya estaba casada con esa mujer. Por eso es lo que pasó con María, ¿se acuerdan? Ella ya estaba casada con José cuando quedó embarazada. Entonces José dijo, ¿cómo quedó embarazada María en ese tiempo? Era el Espíritu Santo y gracias a Dios
Dios le reveló a José que fue el Espíritu Santo, pero ellos ya estaban casados legalmente. Entonces, eso es lo mismo. Él ya se casó con nosotros legalmente en la cruz, pero Él viene para la boda, para terminar, para hacer la fiesta con nosotros. Para eso Él viene. El propósito de la iglesia es la boda, porque la iglesia se llama novia. Y una novia que no anhela su boda es una novia extraña, porque cuando una persona se va a casar, generalmente la novia anhela mucho el día de su boda. Y hoy en día la iglesia anhela bastante poco al novio. Por eso que Dios ponga ese fuego en tu interior, de anhelar al novio, de anhelarlo, de cantar lo que cantaba Pablo: Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Y hay algo que, para terminar, yo descubrí hace poco, que se lo contaba a mi mamá. Yo me llamo Emanuel. Y siempre vieron, no sé cuántos saben qué significa Emanuel, pero Emanuel significa Dios con nosotros, ¿no? Eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Será llamado Emanuel, Dios con nosotros. Es uno de los nombres de Jesús. Pero hay algo que me explotó la cabeza cuando descubrí realmente lo que es Emanuel. Porque Emanuel no es solamente de hoy, ok, Dios está conmigo y me acompaña. No, Emanuel habla de los primeros dos capítulos de la Biblia y los últimos 2 capítulos de la Biblia. ¿Qué tienen de parecido los primeros 2 capítulos de la Biblia y los últimos 2 capítulos de la Biblia? Es que en esos 2 capítulos no hay pecado. Y Dios habita con el hombre. Cuando Él creó el Edén, Él habitaba con el hombre. Ese era Dios con nosotros, ese era Dios con el hombre. En Isaías 53, cuando se habla y se dice, Él será llamado Emanuel, dice, Él va a volver a la tierra y va a hacer de que el Padre habite de nuevo como en el Edén con nosotros. Eso significa Emanuel. Eso es Dios con nosotros. Cuando yo descubrí esto, imagínense, dije, gracias Dios por haberme llamado Emanuel. Y creo que ese es nuestro propósito eterno, Emanuel, hermanos. Ese es nuestro propósito eterno. Ese es el propósito de la iglesia, Emanuel. Ahí vamos. Y Él ya contó el final de la película. Y al final ganamos. Y al final ganamos. ¿Van a venir tribulaciones? Por supuesto que sí. Jesús ya lo anunció en Mateo 24. Van a venir cosas difíciles y el amor de muchos se va a apagar, dijo, a causa de la maldad. Pero que tu amor no se apague. Permanece, búscalo en intimidad. Yo sé que acá hay personas que realmente quieren buscar a Dios. Yo sé que hay personas que realmente quieren conocer nuevas facetas de Él. Y esto me hace acordar a Juan 21, cuando Jesús resucitado se acerca a Pedro. ¿Se acuerdan las 3 preguntas que le hace Jesús a Pedro y que le dice, Pedro, ¿me amas? Después de haberlo resucitado. Y Pedro lo había traicionado 3 veces. Y en la traducción griega, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me ágape? Porque ágape es un amor que no es el amor que yo no busco nada a cambio después. O sea, es el amor que Dios tiene con nosotros. Es el amor totalmente desligado, que yo doy y no espero nada. Ese es el amor ágape. Y Jesús le pregunta y le dice, Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí Señor, yo te quiero, le dice. Y él le dice, yo te fileo, creo que es el verbo en griego, que fileo es el amor fraternal, el amor que vos le podés tener a un amigo, pero no el amor totalmente desligado. Y dice que Jesús otra vez después le pregunta y le dice, Pedro, ¿me ágape? ¿Me amás? Y Pedro le dice, Señor, yo te fileo, yo te quiero. Porque él se sentía culpable por haberlo traicionado. Y la tercera pregunta de Jesús ya le dice, Pedro, entonces vos me querés. Y dice la Biblia de que Pedro se puso triste porque Jesús le dijo, vos me querés. Y ahí Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo no te puedo amar. Tú sabes, Señor, que me esfuerzo cada día. Quiero amarte, quiero ser íntegro. Realmente quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Las cosas me ganan.
me gana la vida, me gana el estrés, me gana la ansiedad, me gana la depresión muchas veces. Y no puedo amarte. No puedo amarte. Y Jesús en ese momento le dice, Pedro, y le profetiza algo a Pedro. Le dice, Pedro, no te preocupes. Hoy vos me querés, pero te puedo asegurar que al final de tu vida vas a dar la vida por mí. Y eso era lo que quería Pedro. Los historiadores cuentan que Pedro fue cantando a la cruz y dijo, no me crucifiquen derecho, crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de ser crucificado igual que mi maestro. Ese fue Pedro. El Pedro que decía, yo no te puedo amar, Señor, no puedo hacer las cosas bien. Jesús le profetizó y le dijo, no te preocupes, Pedro, al final de tu vida vas a ver de que vas a estar dispuesto a dar la vida por mí. Y eso es la palabra que yo tengo hoy para vos. No te preocupes si te cuesta hoy ser íntegro, no te preocupes si hoy te cuesta ciertas cosas. Dios te profetiza y te dice, al final de tu vida, si seguís por ese camino, si seguís intentándolo, vas a estar dispuesto a dar la vida por mí. Ese es nuestro Yeshua, ese es nuestro Señor, el que dio todo por nosotros, al que amamos, al que servimos. Ese es nuestro Dios. Gracias, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Quiero que póngase de pie un momento. Cantemos esto un segundo. Ese es nuestro Yeshua. Ese es nuestro Yeshua. Te esperamos, Señor Jesús. Anhelamos el día de nuestra boda, anhelamos el día de nuestro reencuentro. Te extrañamos, Señor Jesús. Te extrañamos. Te extrañamos, Señor Jesús. Revelate a nosotros, Señor, en el mensaje completo, Señor. No solamente lo que hiciste, sino lo que hoy estás haciendo. Lo que es natural para vos, Señor, quizás es sobrenatural para otros. Pero es natural para vos, Señor, sanar enfermos. Es natural para vos, Señor,